Jesús. Dios es bueno, Dios es maravilloso. Bendiciones, pueblo del Señor, aleluya. Le damos gracias a Dios por un nuevo día más, amén, que nos permite estar aquí de pie, amén, aleluya, por su misericordia, sabemos que es grande, amén, y aquí estamos, amén, otro día más predicando la palabra del Señor. Dios le bendiga a cada uno de ustedes ahí en su casita, amén, Dios me les bendiga. Gracias a cada uno de ustedes, todos los que se van a conectar, sean bienvenidos en esta hora, amén. Quiero que por favor se una conmigo, vamos a orar primeramente para poder entregar el tiempo, amén, de lo que es la palabra al Señor, para que el Señor se encargue, amén, tomando control de los aires. Primeramente, Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias en esta hora, Dios Todopoderoso. Yo te pido, mi Dios amado, en el nombre de Jesús, Señor, que tomes control de los aires, toda potestad y huestes de maldad de las tinieblas retroceda atrás, en el nombre de Jesús, Padre. Seas tú limpiando los aires, limpia la atmósfera, Señor, purifica, Padre, la atmósfera, en el nombre de Jesús. Así te pido, Padre, que tu Espíritu Santo sea tocando cada corazón, todos los que se van a conectar, los bendecimos, mi Dios, y seas tú hablando, Señor, a cada corazón, mi Dios amado. Señor Padre Santo, bendice cada hogar en esta hora, en el nombre de Jesús. Así te pido, mi Dios, que pases carbón encendido a mi labio, pido la guianza y la unción de tu Espíritu Santo en esta hora, Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, te lo pedimos, amén, amén, en amén. Gloria a Jesús, póngase cómodo ahí en su casita. Quiero para empezar a abrir más que nada la palabra del Señor, quiero que se vaya a Segunda de Crónicas, capítulo 8, versículo 11. Amén. Segunda de Crónicas 8, versículo 11. Amén, gloria a Jesús, ahí en su casa. Amén, gloria a Jesús. Segunda de Crónicas 8, 11. Dice la palabra del Señor: y Salomón hizo subir a la hija del faraón de la ciudad de David a la casa que él había edificado, pues dijo: mi mujer no habitará en la casa de David, rey de Israel, porque son sagrados los lugares donde el arca del Señor ha entrado. Gloria a Jesús. Ahí en su casa póngase cómodo en esta hora. Vamos a más que nada a viajar, gloria a Jesús, por este tour, amén, aleluya, que es la palabra del Señor. A mí lo que estamos viendo, lo que yo veo en este pasaje, si nos vamos al versículo 1 del capítulo 11, en el versículo 1 empieza hablando, amén, aleluya, dice que Salomón había estado edificando, pero vemos, hermano, que mientras él se mantuvo edificando, a Dios dice que todas las cosas caminaron bien. Pero cuando alguien ya no se decide, ya no se dedica a edificar, es cuando las cosas ahí donde empiezan a estar mal, ahí donde las cosas empiezan a ir mal. Vemos que Salomón dice que se tardó, hermano, en hacer el templo, ese templo hermoso del Señor, porque usted sabe que tenía una arquitectónica bien hermosa. Ese templo dice que se tardó, amén, él se había tardado nada más, dice, 7 años. Pero vemos, hermano, que cuando dan los datos, dicen que él tardó 13 años en edificar su propia casa, en edificar su casa. Ahora, yo veo esto como que fue más fácil edificar la casa del Señor, el templo del Señor, que edificar, amén, su propia casa. Tardó más. Entonces, vemos que este rey Salomón dejó de edificar y comenzó a edificar, le dice el versículo que leímos, a la hija del faraón. Pues sabía que todo lugar donde ella había estado el arca del pacto, sabemos que era el lugar sagrado. Pero vemos que aquí dice que mi mujer, dice Salomón, no habitará en la casa de David, rey de Israel, porque son sagrados los lugares donde el arca del Señor ha entrado. Sabemos que donde está la presencia de Dios, donde ha estado el arca, donde ha estado la presencia de Dios, esos lugares son sagrados. Amén. Entonces vemos, hermano, que esto a mí me llamó la atención, porque internamente usted y yo sabemos lo que al Señor le agrada y lo que al Señor no le agrada. Amén. Entonces vemos que este rey dice que se había dado como unas ciertas permisiones, amén, de aparentar con la hija del faraón. Usted sabe que Faraón representa el mundo, amén, representa, amén, aleluya, al enemigo. Entonces vemos que cuando la hija del faraón quería estar donde el arca del Señor ha estado, Salomón no se lo permitió. Entonces vamos a ver, hermano, a mí me llamó la atención, vamos a ver dónde estuvo el arca más que nada del pacto, que tipifica la presencia de Dios. Usted sabe que el arca del pacto
era la presencia de Dios. Amén. Entonces vemos, hermano, que vamos a ver qué es lo que sucedió. Quiero llevarlos a verdaderamente a dónde verdaderamente estuvo el arca, dónde estuvo la estación del arca del pacto, porque dice que estuvo, hermano, en ciertas estaciones. Amén, aleluya. Estuvo más que nada el arca viajando, pero vamos a ver, hermano, y los quiero llevar, amén, aleluya, para que podamos ver a la luz de las escrituras. Amén, aleluya, porque vemos que este tabernáculo de Moisés, cuando la nube se movía, hermano, dice que también se desarmaba. Entonces usted sabe cómo trasladaban esa arca. Amén, aleluya. Dice que los trasladaban los de Gedeón, los trasladaban los de Coat y los de Merarí. Entonces dice que estos se llevaban todo esto en este traslado, hermano. Pero vemos que el tiempo pasó, y entonces vemos, hermano, que en el último lugar donde ya no se movió el arca, amén, de Dios, se llamó el lugar de Silo. En ese lugar se quedó el arca del pacto, y ahí estuvo, hermano, ahí se había quedado. Entonces para eso quiero llevarlos en este tour que vamos a estar, amén, aleluya, más que nada estudiando en esta hora la palabra del Señor. Y quiero llevarlos a 1 de Samuel capítulo 4, el versículo 3 en adelante. Dice la palabra del Señor: cuando el pueblo volvió al campamento, los ancianos de Israel dijeron: ¿Por qué no nos ha derrotado hoy el Señor delante de los filisteos? ¿Por qué nos ha derrotado el Señor hoy delante de los filisteos? Entonces tomemos con nosotros de Silo el arca del pacto del Señor, para que vaya en medio de nosotros y nos libre del poder de nuestros enemigos. 4. Y el pueblo envió a Silo, y trajeron de allí el arca del pacto del Señor de los ejércitos, que está sobre los querubines. Y los dos hijos de Eli, Ofni y Finees, estaban allí con el arca del pacto de Dios. Amén, gloria a Jesús. Usted sabe que el arca del Señor, del pacto del Señor, la presencia de Dios, la que tipifica el arca, representa la presencia de Dios. Entonces vemos que la primera estación, ¿dónde fue Silo, ahí donde estuvo el arca. Cuando ya el pueblo de Dios llegó, iban, dice, 40 años en el desierto. La última estación donde llegó, amén, ese tabernáculo fue en el lugar de Silo. Entonces dice que allí nunca más se movió, porque vemos que ellos habían llegado a Canaán y nadie más movió el arca del pacto en los días de Elí. Entonces, y usted sabe que después nació Samuel. Amén. Pero ellos estaban, hermano, dice que en una guerra. Amén, aleluya. Dice que cuando estaban en la guerra, dijeron: así como Jericó, traigamos el arca. Amén, traigamos el arca, porque si traemos la presencia de Dios, la presencia del Señor que esté con nosotros, seguramente vamos a vencer a nuestros enemigos. Entonces vemos que ellos, hermanos, se dan cuenta que vienen, amén, sacerdotes que traen el arca. Pero quiero que vea usted quiénes eran. Si se va al mensaje, quiénes eran los que traen el arca. Amén. Dice que nada más y nada menos los que traían el arca de Silo eran el sacerdote Elí. Amén. Dice que era Finees y era también, amén, Elí, Ofni y Finees. Entonces estos van a la batalla y ya hay una tremenda derrota. Amén. ¿Por qué hay una derrota? Si llevaban el arca, llevaban la presencia de Dios. Si vemos que hay promesa de Dios, de que Dios dice: yo estaré contigo, yo derrotaré a tus enemigos. Amén, aleluya. Eso es lo que nos dice la palabra de Dios. Pero hoy quiero que vamos a entrar, quiero que vamos a meditar en la palabra y vamos a ver por qué realmente ellos fueron derrotados. Amén. Entonces vemos, hermano, que el pueblo de Dios fue derrotado aunque tenían el arca. Porque ¿sabe qué es lo que pasaba? El problema no está, amén, el que era el arca, que era la presencia de Dios, eran los portadores que llevaban la presencia de Dios. Amén. Era una generación sacerdotal que se había manchado con inmoralidad. Usted conoce la historia de Elí, usted conoce quién era, más que nada, Ofni y Finees. Amén. Elí era un sacerdote que siempre, hermano, estuvo alcahueteando, amén, todo lo que hacían sus hijos. Usted sabe que Ofni y Finees dice que se acostaban, amén, aleluya, con las servidoras que servían en el templo. Entonces vemos que Elí lo supo, pero Elí no hacía nada. Entonces vemos que ellos mismos fueron los que llevaron el arca, amén, lo sacaron de Silo,
para llevarla, amén, aleluya, para que fueran supuestamente a ganar esa batalla. Pero vemos cuando los líderes se manchan y no se limpian, Dios quita su respaldo. Dios no puede respaldar donde hay inmundicia, donde hay basura, donde hay suciedad. Entonces vemos, hermano, que lo de Dios es puro, lo de Dios es santo. Entonces tenemos que saber limpiarnos, amén, aleluya, para poder estar en la presencia de Dios. Vemos que el problema no estaba en el arca, el problema nunca va a estar en el Señor. El problema es de nosotros, el problema es tuyo y mío. Entonces, hermano, estos eran padres, eran hijos, eran sacerdotes, pero a mí me llamó la atención porque estos eran, hermano, una generación sacerdotal que se había manchado. ¿Cuántos sacerdotes, cuántos ministros están trabajando, amén, aleluya, en el altar del Señor, amén, aleluya, con esta inmoralidad, amén, aleluya, manchados y no se limpian? Mírenlo, a mí me impactó. Me fui a Salmo 78:60 y dice Salmo 78:60: abandonó la morada en Silo, la tienda que había levantado entre los hombres. ¿Qué quiere decir esto? Dios abandonó la ciudad de Silo. Nunca más dice que se volvió, hermano, a sentir o estar la presencia de Dios en Silo. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos nosotros? Nosotros necesitamos desarrollar, escucha esto, un sacerdocio, amén, y limpiarnos, pero limpiarnos rápidamente, aleluya, porque la presencia de Dios quiere estar con nosotros, la presencia de Dios anhela estar con nosotros. El problema, hermanos, somos nosotros, que no permitimos, amén, aleluya, esa estadía en nosotros. Dios quiere morar, Dios quiere estar con nosotros siempre, pero nosotros somos lo que hacemos que la presencia de Dios, hermano, nos abandone. Cuando yo veo esto, hermano, veo en Ezequiel, cuando Ezequiel mira, amén, la presencia de Dios abandonando el templo, amén, aleluya, dice que el Señor no se quería ir, todavía se para, amén, aleluya, allá arriba, esperando que el pueblo se arrepienta y se vuelva al Señor, amén, aleluya, pero nadie hizo nada. Entonces vemos, hermano, que muchas de las veces nosotros abandonamos, amén, aleluya, la presencia de Dios. No es el Señor que nos abandona, somos nosotros por no limpiarnos, por venir a hablar la palabra del Señor, hermano, contaminados, amén, aleluya, porque así venía Elí, venía Ofni y Finés, amén, aleluya. Ellos eran sacerdotes, pero ¿cómo traían el arca? Amén. ¿Quién lo traía? ¿Quiénes eran los portadores del arca? Y el arca es la presencia de Dios. Entonces vemos, hermano, que siempre hay limpieza para todo aquel que quiere limpiarse. Dios siempre quiere limpiarnos. El problema somos que nosotros no queremos limpiarnos. Ese es el problema. Amén. Pero Dios siempre está dispuesto. Y lo que yo veo, Ofni y Finés no querían limpiarse. ¿Cuántas veces, hermano, le venían y le decían a Elí, tus hijos esto, tus hijos el otro? Pero Elí no decía nada. Pero ellos sabían que verdaderamente estaban haciendo mal, pero sin embargo no querían limpiarse. Muchas de las veces nosotros sabemos cómo estamos, pero no queremos limpiarnos, porque como que nos gusta, amén, aleluya, andar siempre en el pecado. Entonces vemos que no podemos predicar, no podemos traer la palabra del Señor cuando nosotros no nos hemos limpiado. Por eso la presencia de Dios se va, porque nunca más estuvo en Silo, aleluya. Dice que la presencia nunca más volvió a estar en Silo, porque Dios abandona un lugar donde no se le da gloria, donde no se le da la honra. Dios no puede estar en un lugar, amén, aleluya. Entonces a mí me impactó esto, porque siempre el Señor nos quiere limpiar, amén, aleluya. Entonces vemos que cuando ellos vinieron a decirle a Elí, tus dos hijos, escuchen, murieron en la batalla, y dijo, ¿qué más pasó? Díganme qué más pasó. Dice que Elí se quedó, no dijo nada que sus dos hijos habían muerto, pero cuando le vienen, ¿sabe lo que más pasó, Elí? Se llevaron los filisteos el arca. Entonces dice que cuando Elí oyó esto, de que la presencia de Dios se había ido, se la habían llevado, dice que cayó, estaba sentado en la silla, cayó hacia atrás y se desnucó. Amén. Entonces, ¿por qué cuando él vino le dan la noticia, siente ese impacto? Le dolió que la presencia de Dios se había ido. Entonces dice que él cayó, hermano, y se desnucó y muere, porque la presencia de Dios lo había abandonado. Ahora,
Vemos, hermano, que la Biblia dice que el que reprendido endurece su cerviz, de pronto será quebrantado y no habrá para él medicina, dice la palabra. Entonces, lo que yo veo, el primer lugar era el lugar santo, porque ahí siempre había estado la presencia de Dios. Amén. Muchas de las veces, ¿cómo subimos al lugar santo? ¿Cómo venimos nosotros, hermano, a la presencia de Dios? Amén. Entonces vemos, si nosotros venimos sucios y no queremos limpiarnos, la presencia de Dios no puede estar en lo impuro. Amén. Aleluya. Entonces vemos, hermano, que en los lugares donde estuvo el arca, siempre quedan consagrados. Amén. Porque estuvo su presencia ahí. Entonces vemos, hermano, que el Señor se fue de Silo y nunca más dice que se volvió, hermano. Entonces me llamó a mí la atención porque vemos que el lugar dice que era santo. Pero Salomón dijo, aquí no puedo meter yo a esta señora, aquí no puedo meter yo a esta mujer, porque este lugar es sagrado. Aleluya. Sea quien sea Salomón, sea que lo que Salomón había hecho, pero siempre, escucha esto, cuidó donde el lugar de Dios, donde el arca de Dios había estado, porque sabía que ese lugar era consagrado a Dios. Dios lo había consagrado. Entonces Dios ha prometido estar con nosotros. Dice que hasta el fin. Eso ha prometido Dios. Entonces, hermanos, muchas de las veces nosotros sabemos la palabra, conocemos la palabra, y todos repetimos que es que Dios dice que va a estar con nosotros hasta el fin. Amén, gloria a Jesús. Claro que sí. Pero si de pronto se ve que hay inmoralidad, y esa generación de Elí, estamos viendo, hermanos, Dios le tenía promesas grandes. Dios nos tiene promesas a ti y a mí, promesas grandes. Pero ahora, hermanos, ¿será que nosotros estamos dispuestos a recibir esa promesa de Dios? Porque Dios había hecho una promesa de bendecir, amén, aleluya, a Elí y a su generación. Y entonces vemos, hermanos, pero luego el Señor le dice, yo te había dicho, pero ahora todo lo que yo he dicho, nunca yo lo haga. Nunca haga yo tal cosa. Cuando el Señor vio que Elí verdaderamente no había ejecutado bien su sacerdocio, que los hijos de Elí, hermano, cometían inmoralidad sexual, dijo Dios, nunca más tal cosa haga yo. Yo dije que te iba a bendecir, amén, aleluya, que te iba a dar y te iba a prosperar, pero ¿sabes qué, Elí? Me arrepiento, aleluya, tú no me has dado honra. Tú has honrado más a tus hijos y no me has honrado a mí. Hay padres que honran más a los hijos que a nuestro Dios Todopoderoso. Hay padres que alcahuetean inmoralidad sexual a sus hijos, amén, aleluya, aún dentro de la iglesia. Dentro de la iglesia, aún solo porque son los pastores, permiten que los hijos anden con una y con otra dentro de la iglesia. Y sabiendo, entonces vemos, hermanos, que la presencia de Dios se va. Aleluya. La presencia de Dios no puede estar en un lugar donde no le dan gloria, donde no le dan honra. Entonces usted sabe que ese mismo día dice que nació el hijo de Finés, pero dice que ese niño, ¿cómo le pusieron a ese niño? Le pusieron Icabod. ¿Qué quiere decir Icabod? Sin gloria. La gloria de Jehová, del Señor, se ha ido. Entonces note, hermano, que una familia sacerdotal, si se embarra y no se limpia, entonces, si no se limpia de la inmoralidad que vino a su vida, toda la bendición sacerdotal se viene abajo, se viene a pique, porque ellos fueron descalificados en la presencia de Dios. Dios, hermanos, lo más que nada los descalificó. Entonces Dios dice, vemos, todo lo que tenía para ti se lo voy a dar a otro. Muchas veces pensamos que Dios, que nosotros somos indispensables, hermano, aleluya. Sabemos, no, es que sin mí ya no va a hacer nada el Señor. Yo estoy a todo tiempo, a toda hora, sí. Pero ¿cómo está tu vida delante de Dios? ¿Cómo está tu vida espiritual delante de Dios? ¿Verdaderamente le estás dando la gloria y la honra en santificarte, en guardarte? Entonces vemos, hermano, que Dios dice, ¿sabes qué? Lo que tenía para ti ya no te lo voy a dar, se lo voy a dar a otro. Amén. Entonces vemos que la presencia de Dios quiere estar, hermano, con nosotros. Él quiere, Él anhela. Dice que el Espíritu Santo nos anhela celosamente. Él quiere estar con nosotros. Pero ¿qué pasa con nosotros? ¿Qué pasa contigo y conmigo? Amén, aleluya.
nosotros muchas de las veces, hermano, abandonamos con nuestros hechos la presencia de Dios. Hacemos que el Espíritu Santo se aparte, porque Él es santo. Entonces, ¿qué necesitamos? Necesitamos desarrollar un sacerdocio. Amén. Un sacerdocio, y por sobre todas las cosas, hermano, limpiarnos cada día. Porque ya la iglesia de Cristo ya no parecen ovejas. ¿Sabe qué parecen? Parecen iglesias de dálmatas, con tantas manchas que tienen. Por eso dijo el Señor Jesús: ustedes ya están limpios, ya la palabra los ha limpiado. Así que si tienes unas manchas, límpiate hoy, porque la palabra limpia. Amén. No vomites la palabra, aleluya, porque si la vomitas no te limpia. Amén, aleluya. Dile: Señor, hoy limpia mi vestidura para que yo ya no sea dálmata, que yo sea una oveja, aleluya, porque mis vestiduras están manchadas. Entonces muchos ya parecen, hermanos, dálmatas, ya no son ovejas, sino que son dálmatas. Necesitamos limpiar, necesitamos sumergirnos en el agua, amén, del Espíritu Santo, amén, en el fuego de Dios, para que nos purifique, nos limpie, porque los hijos de Dios somos prosperados por su palabra. Somos prosperados por su palabra, aleluya. Entonces la primera estación donde estuvo el arca fue en Silo, y ya nunca más estuvo ahí. Amén. Entonces miren, quiero llevarlo a primera de Samuel capítulo 4, el versículo 1. Dice la palabra: y llegaba la palabra de Samuel a todo Israel, y salió Israel para enfrentarse en batalla con los filisteos, y acampó junto a Ebenezer, mientras que los filisteos habían acampado en Afec. Ok. Ahora yo lo estoy leyendo. Estamos leyendo en primera de Samuel capítulo 4:1. ¿Se acuerda que antes leímos capítulo 4, pero unos versos más adelante? Ahora, entonces ellos tenían un pleito y fueron derrotados. Pero, ¿en dónde fueron derrotados ellos? ¿Qué significa Ebenezer? Fueron derrotados en Ebenezer. Amén, aleluya. Entonces dijeron: hemos tenido una gran derrota otra vez. Entonces dijeron los de Ebenezer. Vemos, hermano, que porque no se traen de Silo, amén. Vemos que lo traen de Silo, traen el arca del Señor. Entonces la presencia de Dios vemos que viene de Silo. Entonces, ¿qué le hacía falta a ellos? ¿Qué le hacían falta a los de Ebenezer? La presencia, el arca significa la presencia. Usted sabe que es la presencia de Dios. Pero ¿qué le hacía falta a Ebenezer? Por eso, hermanos, tuvieron la derrota, porque no tenían el arca, no tenían la presencia de Dios con ellos. Amén. Por eso fue una gran derrota. Entonces vemos que esta es la segunda estación. Ya vimos la primera. Esta es la segunda estación. Ellos van a la batalla, pero ellos corrieron antes que Silo. Corrieron un riesgo, tuvieron una experiencia, hermano, que cuando se dieron cuenta, se quedaron sin la presencia de Dios. Aquí hay un problema. Hay un problema que cometió Ebenezer. Dice que lo que hizo, había hecho una alianza. Aquí hemos hablado mucho de las alianzas. Parece que oímos por un oído y por el otro se nos sale. Yo no sé si muchas de las veces somos retenedores de la palabra, creemos o hay incredulidad, pero hemos hablado sobre lo que es la alianza. Entonces vemos que, hermano, Ebenezer había hecho una alianza. Entonces vemos que eso le sucedió a ellos. ¿Por qué? ¿A quién invitaron ellos que trajeran el arca? Lo traía Elí, lo traía Finés y lo traía Ofni. Entonces vemos que Elí, ¿qué hacía Elí? ¿Qué era el sacerdote Elí? ¿Qué hacía Elí? Le dejaba pasar todo a sus hijos, a Ofni y a Finés. ¿Ellos qué tenían? Tenían inmoralidad. Amén, inmoralidad sexual con las servidoras del templo, usted sabe. Entonces vemos, hermano, que ellos venían de una inmoralidad sacerdotal tremenda. Entonces hicieron una mala alianza con los de Ebenezer. ¿Qué me lleva esto a mí? Con esto, a mí me dice el Señor que tenemos que tener cuidado. Tener mucho cuidado con quién hace uno sus alianzas. Cuida a quién invita a usted al púlpito. Cuida a quién invita a usted
a cantar al púlpito, ahí que se sube al púlpito a cantar. Fíjese usted con quién está haciendo alianza. Amén. No vaya a ser que invite usted a alguien que tiene una inmoralidad sacerdotal, simplemente porque predica bonito, porque tiene buen mensaje, aleluya. Entonces tiene usted que tener cuidado, porque tal vez usted tenga batalla, pero no tenga la presencia de Dios. Entonces eso es muy importante. ¿Qué hacemos muchas de las veces cuando nosotros no tenemos presencia? Tenemos batalla, pero no tenemos presencia. Invitamos a alguien que dice que creemos que tiene presencia. ¿Y qué viene? Viene, hermano, tal vez con una inmoralidad sacerdotal y viene a ministrar al pueblo que Dios me ha dado. Entonces vemos, hermano, que hay que tener cuidado con quién hacemos alianza. ¿A quién invita usted a su casa? ¿A quién le pide usted consejo? ¿Con quién se ministra usted? Aleluya. No nada más es venir, hermano, aleluya, y simplemente querer levantar una iglesia, una obra del Señor, porque se ha ido y acabó, la gloria de Jehová se ha ido, y contarle que venga, invito yo a todo el mundo, invito a todos, hermano, por allá, muchos charlatanes que salen en el Facebook, hermano, esos de 40,000 seguidores de un solo, que vengan a levantar donde yo estoy ministrando. No es eso no es así. Aleluya. Vemos, hermanos, que cometieron un error muy grande. Invitaron, ¿sabe a quién? Hicieron alianza con Elí, Ofni y Finés. ¿Quiénes eran ellos? ¿Tú conoces a los que invitas a tu iglesia? No seas aragán, sigue predicando tú solo, si no tienes a nadie, si Dios no te ha revelado cómo está, amén, el nivel espiritual, la vida espiritual de cada sacerdote que invitas al altar, donde tú ministras, donde tú, aleluya, pastoreas. No puedes si Dios no te ha dicho nada. Hay muchos pastores haraganes, con tal de no trabajar, ponen a cualquiera a predicar ahí y que suba a los púlpitos. El púlpito hay que cuidarlo. Amén. Su casa, cuídela. Su casa, hermano, es una casa de oración, es casa familiar. Ahí es donde usted empieza su sacerdocio. Aleluya. Fíjese quién mete a su casa, con quién hace alianza. Está invitando una chismosa, un chismoso a su casa. Alguien que está ministrando, que simplemente porque yo soy anciano de la iglesia, pero ¿cómo está su vida espiritual? Porque hay muchos hermanos que idolatran a los pastores. Y yo no, de que este pastor tiene mucha unción, lo voy a invitar a mi casa. Y ahí empiezan, hermanos, y empiezan hasta a compartir la bendición que Dios les ha dado con esos sinvergüenzas. Aleluya. Entonces, hermano, tenga cuidado, hermanita linda, ¿a quién mete usted a su casa? No todo lo que brilla es oro, aleluya. Porque vemos que la presencia de Dios, hermanos, se va cuando alguien está impuro, cuando alguien verdaderamente no se limpia y está sucio, y así está ministrando las cosas del altar. No se puede ministrar ni tocar las cosas del altar cuando alguien está impuro. Aleluya. Gloria a Jesucristo. Entonces vemos, hermanos, que hay que tener mucho cuidado, porque ellos querían la presencia, pero lo que tenía Silo, eso es lo que anhelaban. Ellos no tenían, pero andaban prestando. Como no hay presencia aquí, voy a ver quién me presta la unción, a ver quién viene aquí, y para que venga mucha gente aquí a la iglesia, para que vean y enfocamos que la iglesia está llena. Créame, hermano, tremendamente, desgraciadamente hay mucha gente que sigue al hombre y no sigue la presencia de Dios, sigue al hombre. Entonces tenga cuidado, porque dice: maldito el hombre que confía en el hombre. Entonces nuestra mirada tiene que estar en Jesucristo. Entonces, hermano, tenga mucho cuidado de eso, hay que tener cuidado, amén, porque ellos querían la presencia, pero, hermano, querían la que tenían Silo. Entonces ellos no tenían por qué andar prestando, amén, hermano. Qué tremendo que hay sacerdotes que no tienen la vara de Aarón. ¿Sabe usted qué pasó con la vara de Aarón? La vara de Aarón reverdeció. Amén, aleluya. Entonces la vara de Aarón reverdeció con autoridad. Hay que meter en el, hermano, tenga cuidado, porque la vara hay que meterla en el arca. Amén, hay que meterla en el arca. Entonces vemos en el arca del pacto, para que renueve la autoridad. ¿Qué le quiero decir con esto? Yo tengo que venir a la presencia de Dios con dos cosas, dos armas poderosas.
hacer alianza con los de Silo y estar como Ebenezer, que no tiene presencia. No es así. Lo que yo tengo que hacer, usar dos cosas. Mire, hay dos rodillas. Una, dos. ¿Qué tengo que hacer? Venir a la presencia de Dios y arrodillarme, aleluya, y clamar, arrepentirme, que me limpie. Eso es lo que necesitamos hoy en día, porque el arca estaba allí en Silo, pero hermano, ni se daban cuenta que tenían la presencia de Dios. Ignoraban la presencia. Amén. Hay muchos pastores que ni se meten en la presencia de Dios. Ahí están en su oficina, ahí están, hermanos, muchas conferencias, se la llevan de conferencia en conferencia en conferencia, se la llevan estudiando y estudiando, tanta palabra que tienen en el coco, pero no tienen nada de espíritu, todo seco, no tienen presencia. El arca puede estar, pero no tienen la presencia. El arca se va, aleluya, cuando no le damos la gloria, no le damos la honra, la presencia de Dios se va. Entonces hay muchos lugares que ya la presencia de Dios ya se fue. Amén, eso me decía el Espíritu Santo. Hay muchos lugares que yo ya no estoy, ya no está mi presencia ahí. Entonces tenemos que tener mucho cuidado. Amén, aleluya. Entonces vemos, hermanos, que tenemos que nosotros tener la vara de Aarón, esa vara con autoridad, esa vara que reverdece. Entonces, ¿se acuerda usted de Jesse? Ay, Jesse, hemos hablado de Jesse. Si se acuerda de Jesse, ¿verdad? El criado de Eliseo. Entonces vemos que, hermano, Jesse, ¿se acuerda usted que le dice? Eliseo, préstame tu vara para ir a orar por aquel niño. Vemos que él fue. ¿Qué es lo que hizo Jesse? Puso la vara sobre el niño. ¿Y qué pasó? Dice que no pasó nada. ¿Por qué no pasó nada? Porque la vara no era de él. La vara era una vara prestada. Era una, hermano, unción prestada. Hay otro pasaje en Hechos 19, capítulo 13, donde habían unos exorcistas ambulantes. ¿Sí se acuerda usted? Dice, pero también algunos de los judíos exorcistas ambulantes trataron de invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo, escuche esto, os ordeno por Jesús, a quien Pablo predica. Entonces estos andaban con el nombre prestado. Ellos solo oyeron y vieron que Pablo echaba fuera demonios, y ellos con el nombre prestado querían hacer lo mismo. Ni sabían, hermano, no tenían ni conocimiento, ni conocían bien a Jesús. Entonces vemos que están como las 10 vírgenes. Si se acuerda usted de las 10 vírgenes, 5 insensatas y 5 prudentes. Entonces vemos que las 5 insensatas, ¿qué hacen las 5 insensatas? Dice que no tenían suficiente aceite. Van y le dicen a las 5 prudentes, empréstanos de tu aceite porque se nos está apagando nuestra lámpara. ¿Qué le dijeron las prudentes? ¿Sabes qué? No te vamos a dar nada, vela tú a buscar, vela a comprar, porque nosotros tenemos suficiente y no podemos prestarte nada. Vaya y consigan la suya. Entonces vemos, hermano, que lo que yo veo aquí, veo que en el Evangelio hay algo que nos puede estar dañando. En el Evangelio todos formamos el cuerpo de Cristo, pero no todos los miembros, escuche esto, no todos los miembros del cuerpo funcionan igual, jamás. El oído no funciona igual que la boca, ¿verdad? Con la boca usted habla, come. Con la mano, amén, no habla, ¿verdad? Con los dedos, usted, cada uno tiene su manera de funcionar. Entonces vemos, hermano, que cada uno tiene una ubicación especial. Entonces vemos que en el lugar que tú debes estar, el lugar donde tú verdaderamente, cada cuerpo tiene su lugar. Entonces tú, como miembro de la iglesia, cada uno tiene su lugar donde tiene uno que estar, ¿verdad? Entonces vemos que ahí donde tú estás, donde tienes tu parte en el cuerpo de Cristo, ahí donde tú tienes tu función. Amén, aleluya. Cada uno tiene conforme a los dones que Dios le ha dado. Entonces vemos que todos en Cristo tenemos diferentes dones. No son los mismos, ¿verdad? Porque, hermano, no fuera verdaderamente bueno que todos predicaran en una iglesia y nadie tuviera, hermano, el don de sanidad, el don de lengua, el don de profecía. Hermano, no creo. Entonces Dios por eso dio
para la edificación del cuerpo de Cristo, en cada iglesia dejó diferentes dones para que funcionen, para que se pongan a trabajar. Cada uno conoce su don. Yo no sé si usted conoce su don. Entonces cada uno lo pone a trabajar. Pero yo tengo que, mi hermano, pero qué tremendo es que yo tengo que estar prestando los dones. No puedo. Nosotros no podemos andar prestando dones. Amén. Nosotros no podemos. Préstame tu don. Fíjate que quiero sanar a fulana de tal. No, no se puede, ¿verdad? Cada uno tiene sus dones. No ande prestando los dones de nadie. Aleluya. Entonces van a la batalla, pero ¿sabe qué? No tenían la presencia de Dios. ¿Cuántos van a la batalla? ¿Cuántos vamos a hacer guerra espiritual, pero se van sin presencia de Dios? ¿Qué decía Moisés? Señor, si tu presencia no va conmigo, yo no iré a ningún lado. Aleluya. Yo no puedo ir por mi propia cuenta porque me derrotan. Hay muchos que quieren ir por su propia cuenta y van sin la presencia de Dios. Acuérdense que van a ser derrotados porque hicieron una mala alianza y la pidieron prestada. Cada uno de nosotros tenemos, hermano, nuestro propio don y no necesitamos pedir dones prestados a nadie. Amén, aleluya. No podemos venir con una autoridad prestada, con un don prestado, con un nombre prestado y con una presencia prestada. No podemos. Cada uno tiene que tener, amén, aleluya, la presencia de Dios con él. Cada uno. Yo no puedo, hermano, anhelar la presencia del otro. Yo no puedo anhelar el don del otro. Hay muchos que envidian ministerios, aleluya. No podemos. Aquellos que no tienen el don de liberación, no, que yo también libero. Y miren, y que rata rama, y empiezan, hermano. Porque no pasa nada. Porque no es tu don. Aleluya. Entonces, Dios sabe qué don te dio. Entonces, donde Dios te puso, aleluya. Si tú eres la mano, haz tu funcionamiento de mano. Si tú eres, amén, aleluya, boca, haz funcionamiento de boca. De pies, aleluya. ¿Verdad que el pie no le dice a la boca, el pie y la boca es lo mismo? La boca come, el pie no funciona igual que la boca. Entonces, cada uno tiene su diferente función. Entonces, quiero que le diga al que está a su lado, ahí en su casa, usted tiene su propio don. Así diga. Usted tiene su propio don. Deje de andar pidiendo dones prestados. Entonces, cuando usted sienta que la presencia, hermano, no está, ¿a quién va a traer? ¿A quién va a traer? A Guillermo Maldonado, a Cashi Luna. ¿A quién va a traer usted? Aleluya. Ahí hay muchos charlatanes y no quiero meter más nombres porque me lo reservo. Empiezan a traer, hermano. ¿A quién va a traer usted? Gloria a Jesús. No traigamos a nadie, sino vaya, ¿de qué le dije? Mire, rodillón, aleluya. ¿Se acuerda mi Señor Jesucristo? Cuando el Señor Jesucristo iba a la cruz, ¿se acuerda que se llevó a unos discípulos? Y se acuerda que le dijo, quédense aquí orando, mientras yo voy y oro a mi Padre. El Señor Jesús, hermano, dice que siempre iba y le dijo, Señor, si es tu voluntad, pasa de mí esta copa, pero no se haga la mía, sino la tuya. Entonces vemos que el Señor Jesús siempre tuvo comunión. El Señor Jesús siempre tuvo búsqueda. El Señor Jesús siempre se humilló ante el Padre. Por eso el Padre siempre daba testimonio quién era Jesús. Por eso decía, Él es mi Hijo amado, a Él escuchen. Él es mi Hijo amado, en quien tengo yo complacencia. Aleluya. Qué hermoso es cuando Dios vive exaltando a un hijo de Él. Qué hermoso es cuando la presencia de Dios, hermano, la lleva a uno siempre. Donde quiera que vamos, va con nosotros. Qué hermoso es, pero qué tremendo es que donde quiera que tú vayas, hermano, te persiga el diablo y no la presencia de Dios. Amén. Esto es tremendo. Mire, hermano, quiero llevarlo al número 3. Ya vimos 2, ¿verdad? Vimos a Silo, la estación de Silo, vimos la estación de Benecer. Ahora vamos a 1 de Samuel 5:2. Dice, entonces tomaron los filisteos el arca de Dios y la introdujeron en el templo de Dagón y la pusieron junto a Dagón. Mire, como el pueblo de Dios había hecho una mala alianza, los sacerdotes estaban en inmoralidad y dijo Dios, yo no voy a andar en eso. Ahora vienen los filisteos, se llevan el arca,
de Ebenezer y se lo llevan a Asdod. Entonces la meten en el templo, dice, de Dagón. La metieron allí como un trofeo. ¿Sabe qué es Dagón? Dagón es un Aquaman. Era mitad pescado y era mitad hombre. Eso es Dagón. Pero dice, me llama la atención porque dice que pusieron el arca en el templo de Dagón. Entonces vemos que el templo de Dagón era un tabernáculo. Era también un altar en un tabernáculo, pero sabemos bien que no era el tabernáculo de Dios. Amén, aleluya, sino que era el tabernáculo de Dagón y le pertenecía ¿a quién? A las tinieblas. Amén. Entonces cuando nosotros recibimos a Dios, hay un conflicto interior en nuestro interior. Amén. En nuestro, aleluya, en lo más interno de nosotros, donde la presencia de Dios siempre va a vencer, siempre va a ser vencedora, porque la luz, amén, erradica las tinieblas. Entonces el evangelio, ¿qué es lo que hace el evangelio? Destruye la maldad. El evangelio destruye el pecado. Entonces el evangelio, ¿qué hizo? Destruyó a Dagón. Porque dice que, hermano, ¿dónde estaba? Dice que, ¿se acuerda usted que dice que después, si usted lee todo el capítulo, dice que después, hermano, encontraron a Dagón, ¿cómo, hermano? Con las manos caídas, quebradas, hermano. Y entonces dice que vienen, lo acomodan y lo vuelven a poner en su lugar. Y dice que al otro día otra vez, dice que lo encuentran postrado, amén, ante el arca, ante la presencia de Dios. Entonces, ¿qué es lo que vemos aquí? Que vemos que el Dios de los filisteos vencieron a Sansón, los filisteos vencieron, hermano, a Saúl, los filisteos también vencieron a Ofní, a Finés y a Elí, a su padre. Pero vemos, hermano, que entonces el Dios Dagón, ¿qué tipifica? El Dios Dagón tipifica los vicios. Quiero que preste atención. Amén. Entonces vemos que eso no te lo va a poder quitar nunca hasta que vengas a la luz. ¿Quién es la luz? Cristo. Amén. Porque la luz, hermanos, dice que erradica las tinieblas. Entonces, ten cuidado porque el diablo y la carne, escuche, siempre van a querer edificar a Dagón en tu vida otra vez. Entonces, si te gustaba fumar, si te gustaba tomar, si te gustaba un taquito de ojo por ahí, si te gustaba a ti engañar de hacerle de chivo los tamales a tu mujer o al revés, ten cuidado porque otra vez Dagón está edificando tu vida otra vez. Amén, aleluya, porque dice que donde está la luz, hermano, no puede estar las tinieblas. Vemos que la luz erradica las tinieblas, no puede. Amén, aleluya. Entonces ten cuidado porque Dagón puede venir a edificar otra vez lo que verdaderamente ya habías dejado. Entonces siempre va a querer edificar otra vez los vicios en tu vida. Pero si tienes la presencia de Dios, miren, lo importante que es tener la presencia de Dios. Todos esos vicios serán derrotados ante la luz del evangelio, ante la palabra de Dios. ¿Qué es lo que vence? ¿Quién vence el pecado? El bendito evangelio. Eso es lo que vence el pecado. Porque humanamente, hermano, no se puede pelear contra Dagón. Amén. No se puede pelear contra Dagón. Entonces vemos que si no, lo único que vas a poder vencer es con la presencia de Dios. Es el pecado contra el evangelio. ¿Quién quieres que gane? ¿Quién crees que gane? El pecado contra el evangelio. El evangelio, ¿verdad? Entonces vemos que la luz, ¿qué hace la luz? Erradica las tinieblas. La luz erradica las tinieblas. Entonces mire, Primera de Samuel, quiero llevarlo. Primera de Samuel, capítulo 6, versículo 19. Gloria a Jesús. Primera de Samuel 6, 19 al 20 dice: entonces Dios, ¿qué hizo Dios? Hirió a algunos de los hombres de Bet-Semes, porque habían mirado dentro del arca de Jehová. Y luego dice: hirió a 70 personas del pueblo, y el pueblo hizo duelo, porque Jehová los había herido con una plaga tan grande. Dice el 20: los hombres de Bet-Semes dijeron: ¿quién podrá estar delante de Jehová, este Dios santo? ¿Y a quién irá desde nosotros? Tengo la Reina Valera actualizada. Ahora, ¿se acuerda? Salió de Silo y ya no regresó. Ahora, Ebenezer andaba prestado, ¿te acuerdas? Andaba prestada el arca, más que nada la presencia de Dios. Entonces, ellos la perdieron. Ahora dice que se fueron a Asdod,
Pero entonces dice que los filisteos, cuando vieron así el arca, ellos mejor la devolvieron. Porque ellos sabían, hermano, que por donde ellos la traían, siempre sucedía algo. Siempre donde ellos tenían el arca de Dios, siempre sucedía algo. Entonces, para devolverla, ¿sabe qué es lo que hicieron ellos? La pusieron en una carreta con vacas. Entonces dice que dijeron, si estas vacas las llevan a Bet-Semes, fíjense, hermanos, dijeron ellos, es que el Dios de Israel se molestó con nosotros, porque lo tenían los filisteos. Entonces, pero si las vacas no saben qué hacer y las llevan a otro lado, es que era una casualidad. ¿Y qué creen que pasó? ¿A dónde fueron las vacas? Dice que fueron siguiendo las vacas, y las vacas fueron derechito a Bet-Semes. Amén. Ahí llevaron el arca. Entonces las vacas ya sabían dónde llevarla. Amén. Donde Bet-Semes era del pueblo de Dios. Entonces dice que cuando llegó el arca, a mí me impactó esto, porque dice que la destaparon. Y dice, hermano, que vieron adentro, destaparon el arca y vieron adentro. Y dice que cuando vieron adentro, dice que murieron 70, ¿qué? Hombres. Y qué casualidad, porque, hermano, no. La palabra de Dios es clara en el libro de Números. Miren lo que nos dice el libro de Números, capítulo 4, en el versículo 19. Nos hablan, dice, esto haréis con ellos para que vivan y no perezcan cuando se acerquen a los objetos santísimos. Escuche esto. Aarón y sus hijos entrarán y señalará a cada uno de ellos su trabajo y su carga. El 20. Pero no entrarán ni por un momento a ver los objetos sagrados para que no mueran. ¿Qué hicieron ellos? Abrieron el arca y se asomaron y vieron los objetos sagrados y murieron 70 hombres. Entonces de pronto suceden cosas que no nos van a gustar. Y ya decimos como que ya no me está gustando el mensaje. Porque yo siempre ando de metiche en las cosas sagradas del Señor. Aunque no, a mí no me llamaron a eso, pero me gusta meterme. Entonces hay que tener cuidado. Porque vemos, hermano, que en esta cuarta estación de Bet-Semes, dice que solo los sacerdotes eran los que podían tocar y ver las cosas sagradas. Era la palabra que estaba escrita. Dígale que está a su lado. Palabra escrita. Palabra escrita. Entonces, ¿qué pasó con los de Bet-Semes? Si tenían el arca del pacto que había regresado a ellos, ¿cuál era el problema? ¿Cuál era el problema? ¿Sabe cuál era el problema de ellos? Que ignoraban la palabra escrita. Eso es el problema. Ignoraban la palabra escrita. Por eso, hermano, pueden venir cosas terribles a tu vida, porque muchas de las veces ignoramos la palabra escrita, ignoramos lo que Dios nos recomienda, ignoramos, hermano, lo que Dios nos dice en su palabra. La Biblia es una instrucción, la Biblia es, hermano, una enseñanza que nos da para ver a cuál es lo que tenemos que hacer y cuál no tenemos que hacer. El Señor dejó establecido, hermano, en la palabra de Dios bien claro, quiénes van a tocar las cosas santas, sagradas, y quiénes no. El que limpia el baño no va a venir a tocar las cosas del altar. Amén. Si vemos en la palabra de Dios, en el Antiguo Testamento, allí habla, y el Señor, hermano, escogía a cada uno de ellos quienes iban a tocar las cosas sagradas, quién iba a mover los utensilios del altar, amén, para otro lado. Acuérdense que los que movían el arca del Señor tenían que ser sacerdotes. No tenía que ser, hermano, cualquiera del pueblo. Tenían que ser sacerdotes los que tenían que llevar el arca a cada lugar. Amén, aleluya. Entonces esto es lo que había pasado. Amén, que ellos verdaderamente habían ignorado la palabra que estaba escrita. Amén. Entonces vemos, hermano, que por ignorar la palabra, hermano, nos trae muerte muchas de las veces. Porque la palabra nos da dirección. La palabra me dice a mí dónde caminar. La palabra me dice dónde no caminar. La palabra dice, lámpara es a nuestros pies, amén, y lumbrera nuestro camino, la palabra de Dios. Entonces vemos, hermano, que puede venir culpabilidad a tu vida, puede venir condenación. ¿Por qué? Por ignorar la palabra escrita del Señor. Entonces puede venir calamidad a nuestra vida, puede venir, hermano, muchas cosas a tu vida, puede venir condenación, todo por ignorar la palabra escrita del Señor, la palabra que ya está establecida. Nosotros muchas de las veces creemos que sabemos tanto, porque nos aprendemos la palabra de memoria, pero no se trata de aprendértela de memoria, se trata, hermano, de que medites en la palabra de Dios, que pidas dirección de Dios al Espíritu Santo y que verdaderamente reconozcas
¿Cuál es tu función? ¿Cuál es tu don? ¿Cuál es tu ministerio? ¿Dónde Dios te dejó? Amén. Entonces vemos, hermano, que nosotros tenemos que tener mucho cuidado. Amén, aleluya. Cuando nosotros hacemos algo para el Señor. Porque todo el mundo quiere predicar, todo el mundo quiere altar. Pero no todo el mundo verdaderamente Dios lo puso ahí. Amén. Había un mandato por escrito de no ver dentro del arca del pacto. Pero el pueblo ignoraba la palabra escrita. Entonces, razón por la que hubo una gran pérdida. Ahora la derrota viene. ¿Por qué viene la derrota? ¿Por qué Dios te entrega a tus adversarios? ¿Por qué Dios te entrega a tus enemigos? Por ignorar los mandamientos del Señor en nuestra vida. Porque Dios nos ha dejado mandamientos. Entonces dice, Deuteronomio 28 habla, acontecerá que si tú oyeres hoy la voz de Jehová y guardares sus mandamientos uno por uno, dice, acontecerá que todas, bendito serás en tu entrada y en tu salida. Dice, Jehová derrotará a tus enemigos. Dice, bendita tu canasta de amasar. Figúrese, ¿no? Pero está diciendo, si no ignoras la palabra escrita, bendito serás. Pero si vemos del 15 en adelante de Deuteronomio 28, ahí dicen las consecuencias. Habla en el Deuteronomio, por ahí en el versículo 7, habla donde dice, vendrá tu enemigo, por un camino vendrá y por 7 va a huir. Pero en el 25, amén, de 28 a 25, por ahí habla, y donde dice, pero será que si no acontece, no oyes mi voz, ignora la palabra escrita, tú vas a huir de tus enemigos. Por un camino viene y por 7 vas a huir. Es al revés. Entonces Dios nos entrega cuando no conocemos la palabra de Dios. Entonces, por eso dice, por falta de conocimiento mi pueblo fue llevado cautivo. Amén, aleluya. Por eso el diablo se ríe, hermano, de los hijos de Dios. Se ríe de la iglesia. Porque la iglesia, hermano, ignora la palabra escrita. Mire, quiero llevarlos al número 5, porque ya está avanzando el tiempo, hermano. Primera de Samuel 7:1, perdón. Primera de Samuel 7:1 dice, y vinieron los hombres de Kiriat Jearim, tomaron el arca del Señor y la llevaron a la casa de Abinadab en la colina, y consagraron a Eleazar su hijo para que guardara el arca del Señor. Y sucedió que pasó mucho tiempo, 20 años, escuche esto, desde el día en que el arca quedó en Kiriat Jearim, y toda la casa de Israel añoraba al Señor. Miren, entonces, ahora que en Bet-Semes ignoraron la palabra escrita, ahora se la llevan, ahora se llevan la presencia de Dios, se la llevan a un lugar, hermano, que se llamaba Kiriat Jearim, y dice que la llevan a una casa. Se la llevan a la casa de ¿quién? ¿De quién? Abinadab. Y dice que la gente clamaba por Jehová, la gente anhelaba por el Señor. Pero vemos que en Kiriat Jearim dice que estuvo la presencia de Dios. Mire, el tiempo, quiero que vea el tiempo. Dice que estuvo por 20 años. 20 años. Fue en los días de Saúl y nunca le sacaron una bendición. Pues no conocían, hermano, acerca de ella. Pero dice que había una tremenda irreverencia. Hasta que la encontró. ¿Quién la encontró? David. Esta es la quinta estación. En la casa de Abinadab. Entonces, vemos que David ya estuvo en Silo. Pasó por Ebenezer. Entonces la podemos ver con los filisteos. Se la llevaron a Asdod de otro lugar. Entonces la devolvieron ¿en dónde? En Bet-Semes. Y ahora la tienen aquí. Y dice que era en el tiempo del rey David, y David dice, hermano, que ahora yo la quiero llevar a Jerusalén. Fíjese, hermano. Entonces, usted sabe la historia. Ahí empieza que David dice que, hermano, que toma una carreta y se la lleva con alegría, se la lleva con júbilo, se la lleva con danza, se la lleva con cantores. Y usted sabe que se la lleva, hermano, y va. Hermano, dice que va él haciendo sacrificios, danzando. Usted sabe, hermano, la historia, pero vemos que de pronto dice que los bueyes tropezaron. Y cuando el arca estaba a punto de voltearse, alguien vino otra vez y mete la mano dentro del arca. ¿Y usted sabe quién era? Usa. Sí sabe, ¿verdad?
Usa, mete la mano. ¿Y quién eran los que tenían que llevar el arca? Solo los sacerdotes, nadie más. Entonces, ¿qué pasó cuando Usa mete la mano? Dice que Usa cae muerto. Pero, mira, hermano, Usa está tratando. No hizo nada malo, si usted sabe. Es que pastor, yo nada más vine a predicar porque usted no se apareció. ¿Quién te mandó? Yo no te mandé. Hubieran puesto a cantar nada más puro júbilo al hermano Isaías, tú. Es que pastor, pero no es nada malo que yo venga así, pero a ti no te pusieron. Tú no eres delegado. Entonces, porque Usa hizo algo malo. Estaba deteniendo el arca para que no se cayera. Pero a Dios no le gustó. O sea, metiche. Entonces, ¿qué hizo? Dice que cayó muerto. Entonces, hermano, ¿por qué? Porque no conocía la palabra escrita. Ahora, ¿quién era Usa? ¿Sabe quién era Usa? Usa tenía un hermano que se llamaba Agío. Usa y Agío eran los hijos de Abinadab. Y los hijos dicen que tenían el arca en su casa como si fuera un florero, como si fuera un adorno, nada más para eso tenían el arca ahí. Estaba el arca, qué bonito, así como está el arca allá. Ahí está un arca, y bien bonito se mira. Entonces, así tenían el arca. Ahí lo tenían como un trofeo. Ahí lo tenían en la casa. Entonces, hermano, vemos que allí tenían el arca abandonada. Ellos tenían, hermano, el arca del pacto, pero nunca le sacaron una bendición al arca. Nunca le sacaron provecho. Aquí está la presencia de Dios. Ni conocían, ni sabían. Simplemente, ay, qué bonito está esto con dos querubines ahí. Qué bonito, lo veían como un objeto, hermano, como una decoración. Así lo tenían. Entonces vemos que no hubo bendición durante 20 años. Lo tuvieron ahí, 20 años lo tuvieron en Kiriat Jearim. Pero ¿por qué no tuvieron bendición? Por la irreverencia. Entonces, para que haya bendición tenemos que tener reverencia en la presencia de Dios. ¿Cuántos irreverentes muchas de las veces vemos en las iglesias? Está la palabra, está la alabanza y están caminando por los pasillos. Cada rato van al baño. Hermano, ¿para qué se van a meter al baño? Gracias, amigo. Mira, aquí está el arca, aleluya, gloria a Jesús. Entonces muchas de las veces venimos esto y lo tenían de adorno. Ahí lo ponían ahí, hermano. Mire qué bonito se mira, mire, aleluya. El que no conoce qué es lo que es, en ese tiempo sabíamos que era la presencia de Dios, pero lo tenían como un amuleto. Así muchos pueblos no saben qué es la presencia de Dios. Lo mira, hermano, como cualquier cosa, no tiene reverencia. Amén, aleluya. Vemos que hay una falta de reverencia, hay una irreverencia tremenda cuando está la presencia de Dios. El Señor está sanando, está liberando. ¿Y qué hacemos? Comiendo chicles, masticando chicles. Amén. Con nuestras sabritas ahí en el templo. Aleluya. Entonces, ¿qué es lo que vemos? El mensaje. Ay, que me entró un mensaje. Y el Señor manifestándose tremendo, manifestándose, moviendo. Amén, aleluya, en la iglesia, sanando, liberando. Y usted con una irreverencia tremenda. Hermano, a veces he tenido que parar a tanta gente irreverente, y a veces se enojan y molestan conmigo, pero lo siento, se lo tengo que decir, porque si no se lo digo y no le llamo la atención que se la va a llamar. Hay que aprender a tener reverencia para poder arrebatar la bendición, porque hay que respetar la presencia de Dios. Entonces hay muchos irreverentes dentro de la iglesia, aleluya, que toman la presencia de Dios como que si fuera cualquier objeto y la tienen de adorno, de decoración, nada más y la quieren tener. Qué bonito se movió el Espíritu Santo en la iglesia ahí, hermano, y hablamos como sin nada. Una irreverencia tremenda, como que fuera cualquier cosa la presencia de Dios. Entonces vemos, hermano, que no hubo bendición durante 20 años por la falta, por la irreverencia. Amén, gloria a Jesús. Tenga cuidado. Si usted quiere bendición, respete la presencia de Dios, no sea irreverente. Cuando su pastor esté predicando usted la palabra del Señor, usted tiene que estar callado. Vaya al baño antes. Amén, acostumbre a sus hijos que de pequeño respeten la presencia de Dios. Amén, aleluya. Usted de padre, uno de padre, tiene que respetar a los hijos, que cuando vamos a la casa de Dios, escuchando palabras y callados, quietos. Para eso hay tiempo. Para verdaderamente, hermano, antes del culto, llévelo al baño, lleva a sus hijos al baño, denles de comer para que no molesten en el tiempo del culto. ¿Qué son, hermano? Hora y media de culto. Más tardar 2 horas. Entonces, ¿qué le damos al Señor? Le damos poco tiempo. Entonces, si no acostumbramos a nuestros hijos a que verdaderamente reverencien la presencia de Dios, ¿quién nos va a enseñar? Nadie.
Entonces, hermano, por eso nunca van a alcanzar la bendición. Porque vemos que Dios muchas de las veces, hermano, no nos bendice por la irreverencia, porque no le damos la honra, no le honramos. Dice, yo honro a los que me honran, dice el Señor. Vemos que a Elí, el Señor, hermano, se arrepintió, dijo, nunca más haga yo tal cosa. Dije que te iba a bendecir, pero ya no más. No más. Aleluya. Porque Dios dice, yo honro al que me honra. Amén. Entonces, mire, quiero llevarlo a 2 de Samuel. Ya vamos a acabar. Me fui rápido, amén, para que usted, quiero que ahí no se me... Quiero que retenga la palabra de Dios. 2 de Samuel 6, versículo 11, dice, por 3 meses permaneció el arca del Señor en la casa de Obed-Edom, Geteo, y bendijo el Señor a Obed-Edom y a toda su casa. Y se dio aviso al rey David diciéndole, el Señor ha bendecido la casa de Obed-Edom y todo lo que le pertenece a causa del arca de Dios. Entonces David fue y con alegría hizo subir el arca de Dios de la casa de Obed-Edom a la ciudad de David. Mire, yo no sé qué es lo que mira usted aquí, pero ¿cuánto tiempo tuvo en Kiriat Jearim? ¿Cuánto tiempo tuvo el arca ahí? 20 años. 20 años la presencia de Dios, el arca de Dios en la casa, y no pasó nada. Gente con 20, 25 años con la presencia de Dios y no tienen nada. No han alcanzado la madurez espiritual, no han crecido. Primeramente hay que alcanzar una bendición espiritual para poder recibir las materiales. Pero hay mucha gente dentro de la iglesia que solamente estorba. Y cuando digo estorba, es porque son de tropiezos para otros. Nunca han crecido. Aleluya. 20 años estuvo en Kiriat Jearim y no pasó nada. Pero miren, Obed-Edom, 3 meses. En 3 meses, para mí es corto plazo. Y ya Dios había bendecido a toda su familia, a toda su casa. ¿Cuántos años lleva usted y su casa todavía está esclavizada? La tiene el diablo. Ya su familia es libre. ¿Por qué? ¿No será que porque no estamos reverenciando la presencia de Dios? ¿No será que hemos sido rebeldes? ¿No será que hemos ministrado y somos sacerdotes, hermano, con inmoralidad? Hay que tener cuidado. Hay que examinarnos como sacerdote, como ministro de la palabra de Dios, como hermano, como sacerdote de mi hogar, como padre de familia. Hay que examinarnos, que cómo estamos delante de Dios. Créame que yo le digo, Señor, ayúdame. Porque uno, hermano, cuando tiene el Espíritu Santo, el Señor, el Espíritu de Dios a uno, hermano, te hace sentir que está mal cuando estás mal. Cuando estás cometiendo un pecado, cuando estás cometiendo una transgresión, te dice el Espíritu, no puedes tener paz hasta que no te arrodillas, hasta que no pidas perdón y le dices, Señor, reconozco. Amén. El Señor sabe que no vamos a ser perfectos, el único perfecto es Él, pero Dios quiere arrepentimiento. Dios quiere que reconozcamos que solo Él nos puede limpiar, que solo nos puede ayudar. Entonces, mire, con 3 meses ya estaba bendecida toda la casa de Obed-Edom. A causa de la presencia del Señor, este hombre se llevó el arca del pacto a su casa y tuvo bendición. Qué hermoso cuando alguien sabe aprovechar la presencia de Dios. Qué hermoso cuando alguien sabe qué es la presencia de Dios. Qué hermoso cuando alguien, hermano, anhela, cuando alguien ama la presencia de Dios. Qué hermoso cuando alguien ama la iglesia del Señor. Qué hermoso cuando alguien ama su palabra. Qué hermoso cuando alguien se pone celoso cuando el altar de Dios está siendo profanado. Hermano, qué hermoso cuando alguien siente celo por las cosas sagradas del Señor. Eso es hermoso. Yo admiro, amén, a tales personas que aman, pero dan testimonio con su comportamiento también, porque hay personas que dicen, yo soy muy celoso de la obra, pero lo está diciendo el más chismoso de la iglesia, el más irreverente. Simplemente lo hacemos por hablar. No,
hermano, hay que dar testimonio que somos celosos, pero mi comportamiento, aleluya, gloria a Jesús, tiene mucho que ver. Entonces hay que aprovechar la presencia de Dios. Hay que sacarle, hermano, lo que verdaderamente las promesas que Dios tiene, hay que recibirlas. Hay que sacarle provecho. Cuando está la presencia, sácale provecho. No huyas de la presencia de Dios, porque muchos huyen. Cuando el pastor de repente se acerca que quiere orar, ya no está el hermano, ya se fue. Corren. El demonio, el diablo se los lleva, hermano. ¿Quién no va a querer oración? Hermano, ¿quién no va a querer oración? El único que te saca, hermano, de la presencia de Dios, cuando ya viene el pastor para bendecirte, darte la bendición sacerdotal, ya no está como que te vas al baño, no, ya viene a orar por mí. ¿Quién te saca? Porque un hijo de Dios anhela la bendición sacerdotal. Amén. Entonces, si solo somos cristianos de iglesia, podrás tener el arca desde hace 25 años y seguirás en las mismas cosas. Seguirás atado, seguirás en calamidad, seguirás en una pobreza tremenda. Amén. Entonces yo quiero que hoy lo que has aprendido, escúchame esto, llévatelo a tu casa. Hoy, si Dios te habló, todo lo que tú aprendiste el día de hoy a través de este estudio, llévatelo a tu casa. Porque este hombre, en 3 meses, estaba ya siendo bendecido. Dice que no solo él, toda su casa estaba siendo bendecido. Esta es la 6ª estación. Miren, hermano, vamos a 2 Samuel 6:16. Dice, sucedió que cuando el arca del Señor entraba a la ciudad de David, Mical, hija de Saúl, miró desde la ventana y vio al rey David saltando y danzando delante del Señor, y ella lo menospreció en su corazón. ¿Cómo iba David? Con el arca. Hermano, hermanita linda, ¿te avergüenza la presencia de Dios? ¿Te avergüenza que Dios venga y te dé una sacudida? ¿Te avergüenza que venga el Espíritu Santo y te quebrante y empieces a llorar, a gritar? Eso te avergüenza, porque esto pasó. Dice que se avergonzó, amén, aleluya, en Mical, y dice que lo menospreció en su corazón. Dice que David venía danzando, hermano. Hermano, dice que se quitó, le estorbaba la ropa y se quedó solamente, hermano, usted sabe, con su, amén, se podría decir su calzoneta. Él iba con gozo, llevaba la presencia, llevaba el arca del pacto. Entonces tenemos que vivir como sacerdotes, amén. No tenemos que avergonzarnos, porque David era rey. El hermano, un rey, figúrese, hermano, se quita su vestidura y por venir a danzar, humillarse, y dice, por la presencia de Dios me haré más vil. Entonces, hermano, por la presencia de Dios nosotros nos hacemos más vil, nos hacemos más humildes, porque es algo que la misma presencia te doblega, porque Él es santo. Afigúrese a David, hermano, hermana, venía danzando, venía con gozo. Y ¿qué dijo Mical? Ya viste, qué vergüenza este rey. Me imagino que ella estaría así, mire, qué vergüenza ahora. Que me van a decir, ya no quiero salir a la calle porque qué vergüenza que mira cómo se quedó en puro calzón cochino, mira todo sudado, cómo viene. Él es el rey, qué desprestigio, afigúrese. Así hay gente en la iglesia. Es que yo no puedo llorar, pastor, porque mi rimen se me va a caer, dicen las mujeres. Y los varones, no, es que yo no puedo tocarme el pelo de sudor ni nada, no quiero sudar, no quiero ni danzar porque se me va a caer el pelo y está muy parado y se me va a caer lo que me puse en la gel ahí, ese de gorila de moco que usan. Amén, aleluya, se me va a caer, no, y se va a ver feo. Amén, aleluya. No quieren, amén, aleluya, por el Señor dice que tenemos que ser más viles. Entonces la presencia del Señor, ¿qué es lo que nos trae? Nos trae garantizada una promesa. Nos trae garantizada la promesa. Dice la promesa, ¿qué es la promesa del Señor? Que estaría con nosotros, nada más en los días del coronavirus. Dice que estaría con nosotros todos los días, en todas las plagas que vengan, porque no es la primera ni la última, hermano. Vienen más plagas, así que conságrate más. Entonces, hermano, quiero que hayas aprendido de las estaciones del arca del pacto. Acuérdate que cada estación tuvo que ver algo, pasó algo, aleluya. Entonces vemos, hermano, que nosotros todos los días, dijo el Señor, que estará con nosotros, en todos los lugares, amén, donde quiera que estés, amén. Entonces vemos que donde llegaba el arca, ese lugar era santo. Entonces, si la presencia de Dios está contigo, ¿qué tienes que ser tú? Santo. Sé santo porque yo soy santo, dice el Señor. Y si tú tienes el arca de Jehová en ti, la presencia de Dios está contigo,
entonces tienes que ser santo, porque el lugar donde está, amén, la presencia de Dios tiene que ser santo. Ahora la llevamos nosotros dentro. ¿Qué tenemos que ser nosotros? Como el arca está dentro, ya, hermano, ya no está aquí, ya no está acá, ahora está aquí. El arca se traspasó y está en ti, la presencia, amén. El arca tipifica la presencia, ahora está en ti. Ahora, ¿qué vas a hacer? Si la presencia está en ti, tienes que ser reverente. O vas a cruzar te vas a cruzar de pie así en el culto, o vas a andar texteando ahí con el teléfono. No, entonces no estás, hermano, reverenciando el arca, la presencia de Dios en ti. Entonces, ¿cómo has transportado el arca del pacto? Porque el éxito de David, ¿sabe cuál fue? Que el arca del pacto, o sea, estaba en él. La presencia del Señor estaba en él. Ahora, ¿cómo vas tú a transportar el arca del pacto? ¿O cómo la estás transportando? El arca, donde quiera que vas, acuérdate que tú llevas el arca. ¿Cómo la transportas? Tienes que tener cuidado. ¿Irreverente o con reverencia? ¿Conoces la palabra escrita o no la conoces? No vaya a pasarte lo que le pasó a Usa. Amén, aleluya, gloria a Jesús. Dios me le bendiga a cada uno de ustedes. Gloria a Jesús. Amén. A todos los que nos acompañaron. Esta es la palabra del Señor. Amén. Dios me le bendiga grandemente a todos los de la iglesia Cristo Rey Vencedor. Amén. Esta es la palabra que el Señor me daba. Y yo le decía, Señor, gracias, porque tenemos que aprender mucho. La palabra de Dios, hermano, nunca vamos a parar de aprender. Amén, aleluya. Dios nos habla a través de los mensajes. Primeramente a uno de predicador le habla siempre. Cuando uno va a predicar, siempre a uno ministra al Señor primero para poder ministrar al pueblo. Entonces siempre va a ser ministrado usted. Amén. Pastor que diga que verdaderamente está bien es un mentiroso, porque ni un pastor está bien. Aleluya. Si no, ya no estuviera aquí, ya se hubiera ido. Amén. Todos los predicadores somos ministrados primeramente por el Espíritu Santo para poder ministrar el corazón suyo. Amén, gloria a Jesús. Dios me le bendiga grandemente. Síganos sintonizando el día sábado. Amén, trae la palabra a nuestro hermano Isaías Moreno. Amén, aleluya. Yo traigo la palabra el día domingo y la Santa Cena. Amén, Dios me le bendiga grandemente. Bendiciones, pueblo del Señor. Amén.